Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGEL. Oiga, le agradezco mucho como siempre el favor de su atención cada semana, haciendo nosotros por acá un esfuerzo, pero que tenemos una respuesta por parte de ustedes muy grata y muy agradecido en función de su atención a esta serie de programas que venimos teniendo pues semana tras semana. Y que la intención es traer información veraz, verídica, oportuna, científica, apegado a conocimiento, pues a un criterio formal. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante porque escuchamos hablar de él y a veces ni sabemos o lo minimizamos lo que sea el concepto que requiere o el que es, y vamos a informarnos hoy acerca de este tema. El tema que se propongo para hoy es precisamente la psicología forense. La psicología forense tiene un campo muy amplio que, como repito, a veces lo minimizamos y ni sabemos. Hablamos de forense y pensamos que estamos diciendo acerca de los criterios de muertos o de cadáveres o detalles así, que también implica, pero ahorita nos van a explicar más detenidamente de qué se trata esta psicología forense. Y para ello me encargué de invitar precisamente al maestro Omar de la Cruz, Olvera, que tiene precisamente como sus estudios, y dice, estudio de consejo, en el consejo permítanme que no veo, disculpen ustedes, ándele. Estudió en Consejo Certificador de Psicología Forense, estudió maestría en Psicología Criminal y Forense en Ciencia Aplicada, estudió en el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, y es egresado de aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. El licenciado es egresado de esta casa y ha tenido todos estos estudios precisamente para lo que es la psicología forense, a cual le agradezco muchísimo su presencia aquí y le doy la más cordial de las bienvenidas. Omar, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Un placer estar aquí acompañándolo en su programa y sobre todo poder compartir un poco de lo que hemos estudiado, de lo que conocemos o de lo que hacemos en el diario acontecer. Desde luego. Psicología forense, sí minimizamos el término, ¿verdad? O lo generalizamos o lo particularizamos en algo cuando es un amplio cosas o de conceptos que implica la psicología forense. Claro. La psicología forense es una parte de la psicología jurídica. La psicología jurídica es una rama de la psicología como la clínica. Y en esta rama de la psicología jurídica pues está la psicología forense, como está también la psicología penitenciaria y otro tipo de psicologías. Pero en específico la psicología forense, como usted bien decía, Doc, se confunde o se asocia mucho con muertos o se asocia mucho con escenas de crimen y estas cosas. Pero la psicología forense el forense viene del foro. Entonces, la psicología forense es una psicología que obviamente estudia la conducta humana en determinados contextos o en diferentes contextos y se presenta en un foro. Este foro regularmente o principalmente son audiencias jurídicas o bien en un foro de un juicio ante un juez, y entonces de ahí viene lo forense, ¿no? Ok, entonces lo jurídico es de alguna manera la base o donde se va a sustentar y donde se va a aplicar la psicología forense. Es como el plato en el que se sirve, ¿no? Por así decirlo de alguna manera, la psicología jurídica. Sin embargo, si bien es cierto, la psicología clínica, pues bueno, es la mamá de todas las ramas, ¿no? Porque la clínica pues es lo que más tiempo y más sustento tiene. Sin embargo, otra cosa que también por ahí campaña mucho
es que la psicología jurídica, la psicología forense no es clínica, no es una clínica. Entonces, por ahí muchas personas quieren o tratan de hacer psicología forense desde el DSM-5, por ejemplo, cuando el DSM-5 en su apartado introductorio habla de que no es para usarse en psicología forense, sino para usarse en psicología clínica. Ok, tiene su particularidad en su marco teórico y en su campo de acción, ¿verdad? Exacto. Lo que, por ejemplo, en la clínica serían trastornos de personalidad o esta problemática que maneja el DSM-4 en el ámbito forense se convierten en lesiones psíquicas o secuelas psíquicas, ¿no? Estas secuelas psíquicas o estas lesiones psíquicas, claro, tienen que ver. Por ejemplo, Echeburúa menciona que las principales lesiones psíquicas son la ansiedad y la depresión, ¿no? Son las principales lesiones psíquicas. ¿Por qué? Porque cuando una persona sufre un acto violento o es víctima de algún delito de cualquier tipo, hay un estrés, ¿no? O es una situación que rompe su equilibrio emocional, por así decirlo, y entonces dependerá de las herramientas y técnicas que tenga la persona, así como la resiliencia o las redes de apoyo que él tenga para sobreponerse a esa situación o a ese golpe, por así llamarlo. Y entonces la dinámica de todas esas cosas va a determinar o va a influir en que tenga una lesión psíquica o no. Entiendo, una lesión psíquica, pues no sé, que desarrolle algo de ansiedad o que desarrolle algo de depresión. Sin embargo, si es todavía más, si es fuerte, ¿no? Todavía no, pensando una víctima de un delito, de un robo, ¿no? Es algo violento, es algo estresante, es algo no cotidiano. Sin embargo, no se equipara a lo mejor con un intento de asesinato, ¿no? O con un atentado de índole sexual, ¿no? O sea que es como hablar de la tensión o las consecuencias que le llaman shock postraumático. Exactamente. Hay un evento difícil y qué consecuencias va a traer, de eso nos estás hablando. Exactamente. Okay. La teoría nos habla de que las principales secuelas, porque lesiones es algo, por ejemplo, pasadero, ¿no? Que se puede, es una situación a la que se puede sobreponerse después de determinado tiempo, se puede regresar a esa situación de antes del suceso. Sin embargo, la secuela psicológica, que en el ejemplo que ponía, una persona que a lo mejor sufre un atentado de índole sexual, pues muy probablemente se desarrolle una secuela psicológica, una secuela psíquica. Una secuela psíquica ya es un daño, dice la teoría, dice Echeburúa, que es un daño irreversible, ¿no? Entonces, esa situación ya no se puede regresar, se tiene que aprender a vivir con ello, se tiene que tratar de manera más larga o más compleja para que la persona pueda adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Eso es lo que llamamos secuelas psíquicas. Claro, la teoría nos habla en las secuelas psíquicas, por ejemplo, con relación a abusos o a eventos de índole sexual, pues obviamente el estrés postraumático es de los principales. Estrés postraumáticos, con relación a la ansiedad, pues, la agorafobia, la depresión, donde pierde esta persona la seguridad de sí misma, y entonces eso ya afecta diferentes contextos. Entonces, a lo que escucho, puede presentarse este evento traumático y ustedes ejercerían como el primer contacto y definir si es lesión o ya es secuela y tener los elementos para atenderlo o canalizarlo, ¿sí? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque nosotros, la psicología forense está en el marco jurídico o trabaja dentro del marco jurídico. ¿A qué me refiero con el marco jurídico? Un delito pues tiene una forma o un procedimiento a seguir, okay, lo que le llaman el debido proceso, la debida diligencia, aunque pues, cualquier diligencia debe de ser debida, ¿no?
pero le llaman la debida diligencia, y entonces tiene un proceso, hay que ir a poner la denuncia, y entonces de la denuncia, pues se abre la carpeta de investigación, y entonces estamos hablando, a lo mejor estoy hablando de una forma de cómo se trabaja en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, fiscalía. Y cuando hay una demanda, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Entonces, por ejemplo, un psicólogo forense que trabaja en una institución, pues obviamente tiene que esperar a que vaya la víctima y entonces ponga su denuncia. Al poner su denuncia, pues bueno, se abre la carpeta con un Ministerio Público, el Ministerio Público empieza a investigar, se recaba la investigación, hace su investigación con la policía investigadora. A nosotros, si el Ministerio Público cree pertinente, que casi siempre lo cree, independientemente del caso, lo canalizan. Exactamente, manda el oficio para que se le haga una evaluación psicológica forense. Entonces ahí es donde entra el psicólogo forense o el perito y hace su evaluación. Hasta ahí vamos en una parte, ¿no? Entiendo, permíteme. Público televidente, qué interesante, fíjense cómo se abre un abanico de intervenciones, más ahorita de conceptos, de conocimiento acerca de lo que es todo esto de la psicología forense, que es muy importante conocer para cuando a nosotros se nos ofrezca tomar una mejor decisión. Le voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos. Continuamos con su programa, entonces, ¿qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, nos está platicando aquí el maestro, muy interesante precisamente lo que es la psicología forense, su definición del campo. Por un lado estamos primero y habrá otras formas en donde se va de alguna manera donde va a intervenir precisamente la psicología forense. Y estamos hablando cuando se presenta una demanda y un juicio y luego los fiscales ordenan que haya una investigación de carácter forense. Ahí es donde va a intervenir esta actividad de la psicología forense. Es así, ¿verdad? Exactamente. Cuando ya se pone la denuncia, pues se pone a andar el engranaje del sistema de justicia, pues ahora el nuevo sistema de justicia penal, y entonces llega al departamento de psicología, hablando institucionalmente, ¿no? Exacto. Pero entonces el psicólogo forense tiene que tener una preparación, más allá de los conocimientos tal vez de la psicología, tiene que tener una preparación de protocolos. ¿Por qué? Porque existen los derechos humanos, ¿no? Existen los derechos humanos y entonces se tiene que prever o se tiene que cuidar los derechos de la víctima, ¿no? Entonces el psicólogo tiene que entablar esta evaluación, pero en base a lo que dicten los protocolos. Protocolos como el de niñas, niños y adolescentes, en caso de que sea niño, niña o adolescente, un Belén do Pará, en caso de que sea una mujer. Hay que evaluar con perspectiva de género, ¿no? Hay que tener protocolos de todo. O sea, hay que conocer todos los protocolos porque eso es cuidar el proceso también. Desde luego. No se vale revictimizar a la persona. ¿A qué me refiero con revictimizar? Que, por ejemplo, llega con alguien y entonces le platica lo que le pasa, le platica su experiencia de abuso, y luego va con otra persona y le vuelve a platicar la experiencia de abuso, y luego llega a psicología y le vuelve a platicar la experiencia de abuso. Entonces ya me lo revictimizaron 2 veces. Porque es estar diciendo y diciendo y diciendo. Entonces, los protocolos marcan o dictan que debe de ser una sola vez. Okay. Una sola vez, para evitar la revictimización. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo se trabaja en la psicología forense por estas situaciones. El no aplicar un protocolo o el revictimizar a la persona, se te cae. Se te cae tu evaluación y pierde validez. Entonces, lo forense viene porque cuando haces tu evaluación y entonces terminas tu evaluación, concluyes lo que te pide el Ministerio Público a lo mejor, o el abogado acá en la privada, cómo quiere llevar su querella o su caso, y entonces
tú haces tus conclusiones, concluyes que sí existe afectación o que no existe afectación ante el motivo de denuncia o ante el hecho que se refiere. Si existe afectación, ¿cómo es que le está siendo afectada a la persona por esa situación? ¿Cómo le está impactando? Y si existe manipulación del dicho, si no existe manipulación del dicho, si existe credibilidad. La credibilidad, hay una escala que mide la credibilidad, pero esta escala dice que solamente se puede utilizar con niñas, niños o adolescentes en un contexto de índole sexual o en un contexto de delito de índole sexual. Entiendo. Fuera de eso no se puede aplicar. Entonces hay varias limitantes que también hay que cuidar, sobre todo. Entonces, maestro, esto iría dentro del área de la víctima, pero también aplican la psicología forense para el victimario, en dado caso de que sea necesario. ¿Esta otra área cómo sería descriptiva? En la índole institucional, ¿no? Yo estuve trabajando un tiempo en Fiscalía General del Estado y entonces ahí también el Ministerio Público solicita la evaluación psicológica al victimario o al imputado en este caso. Okay. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de conocer el contexto de la persona, las motivaciones, la situación que lo pudo haber llevado a cometer ese delito y en caso de que se pudiese determinar también qué posibilidad o más allá de la posibilidad, qué tan probable, qué tan posible es que pueda repetirse el delito, ¿no? Lo que le llaman, se me fue la palabra. Pero también es importante conocerlo porque esa es otra herramienta que tiene el Ministerio Público para llevar su querella en el aspecto institucional. Es decir, quedó muy claro que lo jurídico es el plato donde se va a servir la psicología. Exacto. Y es utilizada tanto, como comentamos ahorita, para la víctima, un abuso sexual o un robo, etcétera, etcétera, un intento de asesinato, que cada uno tiene su grado o su intensidad para provocar una lesión, ¿me explico? O lo que pudiera seguir como secuelas psicológicas. Exacto. Y también va a definir detalles importantísimos de estructura de personalidad o factores que pudieran intervenir en el victimario o el imputado. Exacto. Sí, sí. Interesante. Sí, las Naciones Unidas, bueno, la Organización de las Naciones Unidas, ellos recomiendan en algunos protocolos que se investigue de manera psicosocial. Es decir, ellos plantean o recomiendan utilizar el modelo ecológico de Bonfenbrenner. El modelo ecológico de Bonfenbrenner habla de 4 esferas, donde es la personal, la familiar, la comunidad y lo social. Lo social sería la cultura. La comunidad pues sería como que el barrio, ¿no? O la colonia, la familia y lo individual. Y entonces la conjunción de esas 4 esferas nos va a hablar o nos va a dar mucha información de las personas, tanto de la afectación en alguna víctima, nos va a hablar de todos los contextos, cómo se ven afectados, cómo se ven vulnerados en el contexto de la víctima, o bien cómo el contexto pudo ir influenciando en el desarrollo del imputado. Ok, esas 4 áreas tienen que ser abordadas y a partir de ahí ya se da un diagnóstico, por decirlo así. Sí, claro, pues estamos hablando a lo mejor también que en la burocracia pues no se presta para gran cosa, pero en la privada pues sí se puede ahondar más en estas situaciones. Y eso, perdón que te interrumpa, cabría en lo que se escucha también psicología forense penitenciaria. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, la psicología penitenciaria puede va a juicios o va a foros. ¿Por qué? Porque en este nuevo sistema de justicia estamos hablando de que hay un juez de control.
Y entonces el juez de control se relaciona precisamente con las personas que tienen a lo mejor prisión preventiva o están en alguna situación, y entonces la persona el psicólogo penitenciario que hace la evaluación psicológica cuando la persona entra o es recluida, ¿no?, con la prisión preventiva, obviamente se le hace una evaluación y entonces esa evaluación se puede presentar ante el juez de control y también podría ir a foro. Exactamente, entonces también ya es forense. Oye, y el hecho de, también se escucha la autopsia psicológica. La autopsia Creo psicológica. que esto ¿dónde aplica para el público televidente? La autopsia psicológica aplica en cualquier situación. ¿Por qué digo que en cualquier situación? Porque más allá de ser alguna otra cosa o una investigación, es un método. Es un método de investigación. Entonces, los protocolos o los manuales dicen que la autopsia psicológica se tiene que realizar de cierta manera. Entonces, por ejemplo, son muy utilizadas o el ambiente más utilizado de autopsia psicológica es en suicidios y es una investigación en retrospectiva. Entonces, es una investigación de campo donde, bueno, ya no puedes entrevistar a la víctima, ¿no? Pero puedes entrevistar a la familia, a los amigos, a la comadre, a los vecinos, incluso al imputado. Y entonces con eso tú vas recobrando información. 3 de las 4 áreas. Exacto. El ambiente cultural, la comunidad y la familia. Exactamente. ¿Cómo influyeron para? Y exactamente, con esas 3 llenas el vacío del individual. Entonces, estamos hablando a lo mejor una chica que se ahorcó, ¿no? La encontraron suspendida en su casa, en la regadera, pero resulta que sufría violencia de género, resulta que su pareja consumía sustancias, resulta que había violencia económica, resulta que ella dejó de ver a sus padres tiempo después de que se junta o se casa con él. Y entonces empieza la escena del crimen, te da ciertos indicios. Obviamente tú no estás en la escena del crimen, pero tienes acceso a la carpeta de investigación, a la autopsia, al levantamiento de evidencia, y entonces ahí tú ya puedes investigar, ¿no? Cómo es que se colgó, de qué lado está el nudo, cómo están las situaciones, y eso nos puede dar indicios a que muy probablemente sí se suicidó o muy probablemente fue un homicidio maquillado de suicidio. Híjole. Oye, rapidito, en 2 segundos, ¿dónde te encuentras? Bien, acabamos de abrir el Centro de Psicología Forense Durango. Ajá. Las oficinas están en calle Bruno Martínez, número 500, antes de llegar a Pino Suárez, en el 2º piso. Ahí es atención al público, cursos, talleres. Exacto. El centro está capacitado para trabajar con autopsias psicológicas, hacer peritajes psicológicos, acompañamiento a víctimas cuidando los derechos humanos, o todo es con perspectiva de derechos humanos. Tenemos terapias y tenemos capacitaciones. Perfecto. Público televidente, me encantó el programa porque ya no hubo tiempo. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Gracias.